Listo, doctora, comenzamos nomás. Muy bien. Buenas tardes a todos. En la tercera clase de este módulo de ginecología y obstetricia, vamos a tener una clase muy interesante de hipertensión y embarazo. Le damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Montivero, que es médica tocoginecóloga del staff de planta de la Maternidad Provincial 25 de Mayo y médica de IGOM y de OSECAC, perdón. Doctora, bienvenida. Espero que puedas contarnos de tu experiencia y todo tu aporte en cuanto a hipertensión y embarazo, que es un tema muy sensible para todos los médicos clínicos, los médicos cardiólogos que recibimos a las pacientes embarazadas. Bueno, para ustedes también un tema muy importante. Bien, bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a tratar de dar, bueno, es un tema muy amplio, muy interesante como usted dice, es un tema muy común, nosotros lo vemos todos los días, tenemos por lo menos una, dos o varias pacientes que hacemos seguimiento, ya sea por consultorio o en el internado. Es una patología muy prevalente en la embarazada, y como vamos a ver, depende de múltiples factores y es importante sobre todo saber el manejo inicial de la paciente y cómo poder hacer el tratamiento activo y la derivación oportuna en caso de ser necesario. Bueno, Excelente. Bueno, ahí bien. vemos la pantalla, ¿la están viendo? Sí, excelente. Arranque nomás cuando usted Bueno, quiera. muy bien. Em, Muy bien. Hablamos de los trastornos hipertensivos de embarazo como una causa importante de morbilidad grave, discapacidad y muerte materna y fetal. Esto representa un 14% de muertes maternas en el mundo. Debemos considerar factores de alto riesgo en las madres, como por ejemplo el antecedente personal previo de preeclampsia, la enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídicos, diabéticas, pregestacionales y gestacionales, hipertensión crónica previa y, por ejemplo, la medición del índice de pulsatilidad de la arteria uterina que supera el percentil 95, gestaciones múltiples, generalmente las gestaciones dobles son muy propensas a desarrollar trastornos hipertensivos, y las de riesgo moderado, como son la paciente nulípara, la paciente con una edad materna que supere los 40 años, cuyo intervalo genésico lleve más de 10 años entre una gestación y otra, y que tengan un índice de masa corporal mayor a 35. Eh, con respecto a la fisiopatología, se habla de una disfunción placentaria que se origina en la invasión trofoblástica. Esto lleva a un defecto en la invasión de la remodelación de las arterias espirales maternas y reduce la perfusión placentaria y lleva a la isquemia de la placenta. Esto está mediado por una respuesta materna anormal que comienza en el periodo de implantación y placentación. Se dice que hay un factor paterno también que generaría en la madre una respuesta inflamatoria exagerada, que sumada a los factores de riesgo antes mencionados, nos predispone al desarrollo de la enfermedad. Esta invasión trofoblástica anormal va a hacer que haya una pérdida de la regulación de los productos que generan en el endotelio, produciendo el aumento de la presión arterial en favor de las sustancias que son vasoconstrictoras, como la endotelina 1 y el tromboxano A2, y disminuyendo los factores que son vasodilatadores, como por ejemplo las prostaglandinas y el óxido nítrico. Hablando un poco acerca de estas sustancias, el tromboxano es un producto de la ciclooxigenasa y del ácido araquidónico en las plaquetas y en el trofoblasto. Es un vasoconstrictor muy potente que estimula la agregación plaquetaria. Así también las endotelinas, otro vasoconstrictor potente que está producida por el endotelio, están aumentadas en la fisiopatogenia de la hipertensión del embarazo. Y la desregulación con la disminución de las prostaglandinas, que son vasodilatadores, que inhiben la agregación plaquetaria, y del óxido nítrico, que también mantiene las presiones normales, esta desregulación hace que sea más proclive a la preeclampsia de la paciente. Hablando un poco acerca de qué nos define los distintos tipos de hipertensión en embarazo. La hipertensión en embarazo es la presión arterial
que se presenta con un valor de 140-90 en al menos 2 tomas en un mismo brazo con un intervalo de 15 minutos entre una toma y otra. Cuando hablamos de hipertensión arterial grave, cuando la presión sistólica supera los 160 milímetros de mercurio o los más de 110 milímetros de mercurio. Las presiones arteriales severas o graves, sistólicas sobre todo, están asociadas con un mayor riesgo de ACV en embarazo. También tenemos las pacientes hipertensas crónicas, que son las pacientes que antes de la concepción o ya presentaban el cuadro de hipertensión, y estas pacientes pueden ser también valoradas después de las 12 semanas del parto. Y la hipertensión gestacional, cuando la paciente es diagnosticada luego de las 20 semanas de gestación, en una paciente que previamente era normotensa y no presentaba proteinuria positiva. Cuando hablamos de preeclampsia, hablamos de una paciente hipertensa diagnosticada luego de las 20 semanas de gestación, asociada con la proteinuria, que se presenta con un valor de más de 300 miligramos en 24 horas. Una paciente que no tenía previamente presión alta. Cuando hablamos de una paciente hipertensa crónica a la que se le sobreagrega la preeclampsia, es una paciente previamente hipertensa que luego de las 20 semanas se va a asociar con el diagnóstico de proteinuria. Y ya el cuadro de eclampsia, que es una complicación de la preeclampsia, es la presencia de una convulsión en una paciente embarazada con diagnóstico previo de preeclampsia. Con respecto al diagnóstico de preeclampsia, tenemos una paciente que presenta una presión arterial mayor a 140-90 luego de la semana 20 de gestación con alguno de los siguientes elementos. La presencia de proteinuria, que se manifiesta más de 300 miligramos en 24 horas, o también tenemos un criterio que excluye la proteinuria para hacer diagnóstico, pero sí la presión alta más, por ejemplo, plaquetas que desciendan a menos de 100.000, creatinina que sea de mayor de 1,1 miligramos, que es un signo de fallo renal, de insuficiencia renal, las transaminasas elevadas al más del doble de su valor normal, la presencia de edema pulmonar que no tenga causa conocida, o la presencia de síntomas cerebrales como cefalea, escotomas, etc. Cuando hablamos de una preeclampsia severa, cuando una paciente con un diagnóstico de preeclampsia se presenta con uno o más de los siguientes criterios. Una hipertensión severa refractaria, es decir, una tensión arterial sistólica más de 160 y una sistólica de más de 160 y una diastólica de más de 110, que pese a ser mantenida con 3 fármacos en dosis intermedias o 2 fármacos, no responde. Que tenga pródromos de eclampsia, es decir, que ya se manifieste con síntomas de cefalea intensa, escotomas, estupor, depresión del sensorio, epigastralgia, la presencia de oliguria, es decir, de 500 mililitros en 24 horas, que también es un signo de falla renal, el retardo de crecimiento intraútero en el feto, la presencia de oligoamnios, edemas de pulmón, la proteinuria de más de 5 gramos en 24 horas, el monitoreo fetal que tenga un signo de sufrimiento fetal, la eclampsia, la presencia de síndrome HELP y la presencia de transaminasas como la GOT y la GPT que superen el límite por arriba de lo normal y la trombocitopenia. Esto va a tener complicaciones, la preeclampsia grave, a nivel de la madre y a nivel del feto. A nivel de la madre, como dijimos, con la manifestación de la hipertensión y síntomas neurológicos, síntomas hepáticos que pueden llevar a la falla hepática y los síntomas renales. Y en cuanto al feto, puede traer desde retardo de crecimiento intraútero hasta el óbito fetal. ¿Qué vamos a hacer con una paciente embarazada que se presenta en nuestro consultorio con un cuadro de hipertensión? La evaluación debe ser primero la clínica de la paciente, orientando la anamnesis hacia sus factores de riesgo previos. Hacer una evaluación clínica general de la paciente con respecto al estado de su sensorio, la presencia de edemas, la palpación abdominal, identificar síntomas, la evaluación obstétrica, ver la altura uterina en busca de algún posible signo de retardo de crecimiento, hacer
evaluar también la vitalidad fetal con la evaluación de los latidos cardíacos, de los movimientos fetales. Si hay alguna pérdida de sangre, también debe ser evaluada a través de la especuloscopía, de un tacto vaginal. Debemos también hacer exámenes complementarios, como el laboratorio, donde evaluaremos la función renal con creatinina, ácido úrico, estudios de hematocrito, el recuento de plaquetas, el coagulograma, los productos de factor, producto de degradación de fibrinógeno, y debemos evaluar la función hepática, con las enzimas hepáticas, y también con la LDH y la bilirrubina. Este es un esquema de por qué es importante una valoración de laboratorio lo más completa posible cuando sospechamos un trastorno hipertensivo. En cuanto a la función renal, decimos que va a estar elevada en un embarazo con trastorno hipertensivo como signo de fallo renal, o también el ácido úrico de más de 4, la proteinuria de más de 300, el hematocrito, que se dice que puede haber una hemoconcentración que luego, cuando el cuadro progresa y se agrava, puede llevar a una hemólisis con el descenso del recuento plaquetario a menos de 100, que eso ya es un signo patognomónico de HELP, que después vamos a hablar de este tema. También tener en cuenta los factores de la coagulación, sobre todo el fibrinógeno, que los valores normales son de 200 a 400, y cuando baja esto, también nos está indicando un signo de hemólisis, y la evaluación de la función hepática, que nos va a servir de parámetro para saber si tenemos un posible signo de daño hepático. También tenemos otros elementos que podemos utilizar cuando recibimos una paciente hipertensa, que es el electrocardiograma, el fondo de ojo, que sobre todo se utiliza en las pacientes hipertensas crónicas, una ecografía renal si sospechamos una alteración de la función renal, y hepática en caso de HELP, cuando sospechemos ruptura hepática. Con respecto a la salud fetal, debemos también considerar los movimientos fetales. Es un parámetro relativo, es decir, no lo tomamos como algo absoluto que tengamos que hacer, porque va a depender también de la madre, y esto a veces es muy subjetivo. Entonces no podemos decir que sea algo que podemos tenerlo como un parámetro absoluto. El monitoreo fetal antes del parto es útil, pero no está protocolizado como un parámetro que también nos vaya a determinar la finalización del embarazo. Con respecto a el uso de la ecografía obstétrica, más o menos el 30% de las mujeres con preeclampsia se puede relacionar con un retardo de crecimiento intraútero. Esto debido a la insuficiencia placentaria, que lleva al consecuente problema del feto, que se debe diagnosticar de forma precoz. Y con respecto al Doppler, en el primer trimestre tenemos el estudio de la arteria umbilical, que nos sirve también de predicción, vamos a hablar más adelante de eso, para posibles casos de preeclampsia. Un poco hablando así en forma global, si nosotros recibimos la paciente con un cuadro de hipertensión inicial, es decir, con un valor superior a 140/90, debemos lograr una segunda toma de la tensión arterial con la paciente en reposo, y a partir de eso ver qué conducta tomamos. Si tenemos un valor que sea por debajo de 140/90, valorar los factores de riesgo previos de la paciente. Si no posee factores de riesgo asociados, podemos hacer un manejo ambulatorio de la paciente, controlando la tensión arterial por lo menos con 2 tomas en el día, 2 o 3 tomas en el día, siempre haciendo la recomendación que sea de ambos brazos, en reposo, y registrarlo. Hacer un control a los 7 días por el consultorio. Si la paciente presenta factores de riesgo asociados, valorar con un laboratorio, si tenemos la posibilidad, y si este laboratorio es normal, volvemos al manejo ambulatorio. Si el laboratorio es anormal, podemos hacer un diagnóstico de preeclampsia junto con los síntomas y procedemos a la internación. Si en la segunda toma
el valor de la tensión arterial supera los 140/90, procedemos a hacer un laboratorio y una ecografía para valorar la vitalidad fetal y las características de crecimiento del feto. Si esto tiene un criterio normal, podemos manejarlo en forma ambulatoria. Si cualquier parámetro, ya sea laboratorio, ecografía o clínica, es anormal, podemos hacer un diagnóstico de preeclampsia y a la consiguiente internación de la paciente. Debemos tener en cuenta, si recibimos una paciente con un episodio de hipertensión gestacional, ¿cuáles son los signos de alarma para eclampsia? Cuando la presión arterial supera valores de más de 180 de sistólica y más de 115 de diastólica, asociado con cuadro de depresión del sensorio, con trastornos en la visión, que puede manifestarse como escotomas, como visión borrosa, con estupor, con síntomas de epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, paciente muy irritable, soporosa, debemos sospechar una eclampsia. Con respecto al manejo del tratamiento de la mujer con diagnóstico de preeclampsia, debemos hospitalizar a la paciente que tenga hipertensión severa o que presente signos o síntomas anormales de laboratorio. Debemos administrar una vía de endovenosa para poder hacer el tratamiento farmacológico. La terapéutica con los antihipertensivos tenemos por vía endovenosa y por vía oral. Esto va a depender del cuadro de la paciente. Si es una hipertensión severa, podemos manejarlo de forma endovenosa, ya veremos más adelante con qué fármacos, y a esto le agregamos el sulfato de magnesio, que es un tratamiento que lo debemos hacer tanto en la prevención de la eclampsia, en mujeres con cuadros de preeclampsia, como neuroprotección fetal y como tratamiento de la eclampsia. En la administración de corticoides, en el caso de que necesitemos hacer la madurez pulmonar fetal en embarazos que sean entre las 24 y las 34 semanas de gestación, y cuando tengamos un síndrome HELP para evitar que llegue a la hemólisis la paciente. Otra de las medidas que debemos considerar en el tratamiento es la transfusión de plaquetas, sobre todo en caso de síndrome HELP. Hablando un poco acerca de los fármacos que podemos utilizar en el tratamiento de la hipertensión en embarazo, tenemos fármacos de vía oral, como son la alfametildopa, la betalol y la nifedipina, que las podemos usar en dosis, por ejemplo, la alfametildopa vía oral en dosis máxima de 2 gramos, administrada en 3 a 4, hasta 4 dosis, o sea, cada 8 horas o cada 6 horas, y debemos controlar los signos de efectos adversos como hipotensión, bradicardia, sequedad de mucosas. Lo que sí, la alfametildopa es de efecto entre las 24 y 48 horas, por vía oral. Con respecto al otro fármaco que es muy comúnmente usado es el labetalol, cuya dosis máxima es de 1200 miligramos vía oral, que también se puede usar vía endovenosa, ya vamos a ver en qué casos, en casos de emergencia hipertensiva. Administrado en forma oral, podemos administrarlo 200 miligramos en 2 a 3 tomas por día. Y la nifedipina es el otro fármaco que se puede asociar también por vía oral, en una dosis máxima de 40 miligramos, y se lo puede administrar cada 30 minutos en cuadros agudos, y de mantenimiento cada 8 horas. Cuando hablamos del tratamiento de la crisis hipertensiva, es decir, de la hipertensión severa, tenemos el tratamiento de labetalol, que es la droga que se puede administrar en forma endovenosa, una ampolla de 20 miligramos diluida en 100 mililitros de dextrosa, en bolo lento. Se evalúa en la respuesta de la paciente a los 5 minutos. Asociado a esto, le colocamos a la paciente una sonda de Foley para medir la diuresis, y vamos controlando todos los parámetros de la paciente. Mientras tanto, vamos, por supuesto, haciendo un laboratorio y controlando los latidos fetales.
Si el efecto a los 5 minutos no se logra, volvemos a controlar, duplicamos la dosis a 2 ampollas de la betalol endovenoso diluida en 100 mililitros. Volvemos a controlar los 5 minutos. Si esta no mejora, volvemos a duplicar la dosis, es decir, 4 ampollas diluidas en 100 mililitros de dextrosa. Y así volvemos a duplicar. Si no mejora, podemos usar hasta una dosis máxima de 220 hasta 300 miligramos de la betalol endovenoso. El mismo criterio con la nifedipina se puede utilizar de comprimido cada 30 minutos con una dosis máxima de 40 miligramos, solo en pacientes que no tengan depresión del sensorio. La hidralazina, también, si bien también la menciona, pero no es la más comúnmente utilizada. Debemos diferenciar lo que es el cuadro de emergencia hipertensiva de lo que es la urgencia hipertensiva. Hablamos de una emergencia hipertensiva cuando al cuadro de hipertensión de más de 160 a 110 le agregamos síntomas clínicos de cefalea, epigastralgia, alteraciones visuales, que esto se debe evitar que llegue a la eclampsia, que es la convulsión. En cambio, podemos tener un cuadro de urgencia hipertensiva donde evidenciamos cifras tensionales elevadas, pero una paciente asintomática, donde también hay que estudiarla e internarla, por supuesto. ¿Cuáles son las formas graves en las cuales tenemos que internar a la paciente? Cuando la tensión arterial supera los 160-110, cuando el tratamiento farmacológico fracase en una paciente con síntomas, que ya los mencionamos previamente, en una paciente que tenga retardo de crecimiento intrauterino u oligoamnios con una bolsa sana, en signos de sufrimiento fetal, cuando la proteinuria supere los 3 gramos por litro, cuando no sea posible cumplir con el tratamiento, ya sea por la lejanía de la paciente, por diversos factores sociales, económicos, o cuando tenga un cuadro de preeclampsia que sea grave o eclampsia. La internación, si es una preeclampsia severa, debe ser en la unidad de cuidados intensivos, en UTI, y tener en cuenta los requerimientos de la madre y del feto para evitar las complicaciones de la preeclampsia, como es la eclampsia y el síndrome HELLP. Cuando hablamos de un embarazo pretérmino, debemos valorar si tenemos la estructura del nivel de atención que nos permita atender a ese recién nacido, y si no, hacer la derivación oportuna de la paciente. Resumidamente, si tenemos una paciente con un cuadro de preeclampsia, debemos identificar si es una preeclampsia leve o si es una preeclampsia grave, por los valores que previamente mencioné. Si tenemos un embarazo de pretérmino, pero de menos de 37 semanas, se puede mantener una conducta expectante, siempre y cuando controlemos la vitalidad fetal y el laboratorio. Si supera las 37 semanas, podemos finalizar el embarazo. Si tenemos una preeclampsia grave, ¿sí?, pero es un embarazo de menos de 24 semanas, es decir, un embarazo que no es viable fuera del útero, debemos valorar el compromiso de la salud materna. Si hay un compromiso materno severo, debemos finalizar el embarazo. Si no hay compromiso clínico ni bioquímico materno, a pesar de tener más de 5 gramos de proteinuria, pero la tensión está estable, y tenemos un retardo de crecimiento con vitalidad fetal normal, podemos tener una conducta expectante con la paciente. Ahora bien, si tenemos un cuadro de preeclampsia grave de entre 24 y 33,6 semanas de gestación, procedemos a la maduración pulmonar fetal con betametasona, si disponemos, o dexametasona. Betametasona en 2 dosis de cada 24 horas de 12 miligramos intramuscular, o dexametasona de 6 miligramos intramuscular cada 24 horas, que son 4 dosis en total. Si la preeclampsia grave se presenta en una edad gestacional que sea superior a las 34 semanas, podemos finalizar el embarazo.
¿Cuándo debemos hacer también un parto inmediato en las 72 horas? Repetimos, cuando es un cuadro de preeclampsia grave, que sea de término del embarazo o mayor a 34 semanas. Y a cualquier edad gestacional que se presente con uno o más de las siguientes condiciones. Una hipertensión que sea incontrolable, una eclampsia, un síndrome de HELLP, la presencia de edema pulmonar, el deterioro renal severo, el desprendimiento de placenta normoinserta, la cefalea severa, el sufrimiento fetal agudo, el retardo de crecimiento y oligoamnio severo y la alteración del Doppler. Ahora bien, la controversia está en qué día vamos a finalizar el embarazo. Si bien tenemos condiciones donde sí vamos a finalizar el embarazo por cesárea, no está indicado en la preeclampsia leve la finalización per se por cesárea. Se puede intentar una vía de parto si las condiciones están dadas, es decir, si tenemos un cuello que esté maduro, si tenemos un trabajo de parto, sobre todo si tiene un embarazo de más de 30 semanas de gestación. Y debemos considerar entonces la edad gestacional de la paciente, la condición del feto y, como dije antes, si el cuello del útero es un cuello maduro, para eso debemos revisar a la paciente, por supuesto. ¿Cuáles son los casos donde la cesárea será la primera opción? En pacientes con preeclampsia severa, de menos de 30 semanas, que no tengan trabajo de parto y que tengan inmadurez del cuello del útero, y pacientes con preeclampsia severa, donde tenga asociado factores de sufrimiento fetal, de crecimiento, de retardo de crecimiento intraútero, y un cuello, por supuesto, que sea inmaduro. Ahora hablemos un poco acerca de lo que es la eclampsia. La eclampsia es la manifestación de las convulsiones en una paciente con un diagnóstico previo de preeclampsia que nos lleva a una conducta activa, donde debemos prevenir la hipoxia de la paciente y el trauma materno, tratar con antihipertensivos a la paciente, prevenir las recurrencias y evaluación de finalizar el embarazo. Durante el episodio convulsivo, no debemos tratar de abolir el cuadro, sí lo que debemos es solicitar ayuda al personal de salud más cercano y prevenir el trauma materno, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, prevenir que se muerda la lengua colocando un dispositivo que puede ser acolchado como un mordillo, aspirar las secreciones de la paciente y manteniendo la vía aérea permeable con esta administración de máscara de oxígeno y medición de oximetría de pulso. Además, debemos administrar sulfato de magnesio para prevenir el deterioro neurológico. Administrar los antihipertensivos que mencionamos previamente, hacer una vigilancia del feto y controlar la diuresis colocando una sonda de Foley. Además, hacer un laboratorio oportuno y de forma seriada evaluar cuando la paciente esté estable la finalización del embarazo. No debemos administrar medicamentos como diazepam ni fenitoína. Cuando usamos el sulfato de magnesio, volvemos a repetir, cuando hacemos tratamiento de la eclampsia en pacientes con preeclampsia severa, donde queremos prevenir una eclampsia, y en caso de, del apoyo de neuroprotección fetal. ¿Cómo vamos a administrar el sulfato de magnesio en la paciente con eclampsia? La dosis de ataque son 4 ampollas diluidas en 10 centímetros cúbicos de dextrosa, a pasar en bolo. Y el mantenimiento son 16 ampollas de sulfato de magnesio diluidas en 500 centímetros cúbicos de dextrosa, a pasar a 7 gotas en 24 horas. Además de esto, debemos tener, por supuesto, siempre colocado la sonda para control de diuresis y debemos controlar la frecuencia respiratoria de la paciente, la frecuencia cardíaca, los reflejos patelar
y la frecuencia cardíaca fetal. En caso de intoxicación con el sulfato de magnesio, debemos administrar el gluconato de calcio en dosis endovenosa lenta. Volvemos a reiterar con el control de los reflejos del rotuliano de la paciente, la frecuencia respiratoria que no debe descender a menos de 16 respiraciones por minuto, controlar la diuresis. En caso de que esta disminuya, se puede suspender la infusión de sulfato de magnesio hasta recuperar el ritmo urinario. Bueno, ahora hablamos un poco acerca de lo que es el síndrome HELP. El síndrome HELP representa el 10 al 30%, al 20% de las pacientes con preeclampsia previa. Es la máxima manifestación del daño endotelial en la paciente con preeclampsia. Se manifiesta como una hemólisis microangiopática asociada con una anemia severa, el aumento de las enzimas hepáticas con el daño hepático y la plaquetopenia, generalmente de menor a 100 mililitros en la paciente. Esta paciente debe diagnosticarse de forma oportuna y como una mención tenemos algunos diagnósticos diferenciales del cuadro HELP, como son las púrpuras, el síndrome urémico hemolítico, el hígado graso, el síndrome antifosfolipídico, aunque es bastante patognomónico el cuadro relacionado con una preeclampsia previa preexistente. Hay aproximadamente 10 a 15% de casos de HELP donde no hay hipertensión previa. Debemos manejar la clínica de forma inicial igual al cuadro de preeclampsia grave, con la profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio, tratar con antihipertensivos, colocar fluidos y controlar la vitalidad fetal. Debemos tener en cuenta el tratamiento con corticoides en altas dosis, sobre todo si las plaquetas descienden a menos de 100.000. La transfusión de plaquetas se hará en caso de indicar la finalización del embarazo, si las plaquetas descienden a menos de 40.000 en caso de cesárea y si las plaquetas descienden a menos de 20.000 en caso de un parto. O si persiste el sangrado luego de 24 horas del posparto. A su vez, no debemos olvidar la administración del sulfato de magnesio, el cual se deberá dejar de mantenimiento durante las próximas 24 horas de finalizado el embarazo. Los estudios de imágenes nos pueden ser útiles en caso de sospechar una rotura hepática o un compromiso renal. ¿Qué forma tenemos de prevenir, predecir y prevenir la preeclampsia? Tenemos dos etapas, una que se denomina preclínica, donde comienza en la implantación del embarazo y debe centrarse en tratar de forma precoz el síndrome de trastorno hipertensivo y preeclampsia y prevenir la evolución a las formas graves de este cuadro. Y cuando ya tenemos la paciente donde se manifiesta el estadio clínico, la presión, la hipertensión propiamente, debemos tratar de forma adecuada y oportuna para prevenir el daño multiorgánico. Esto, como dijimos, la predicción nos puede servir conocer a través de la anamnesis cuáles son los factores predictivos que son de riesgo mayor y los de riesgo moderado. Volvemos a repetir, los signos de mayor riesgo, pacientes que han tenido preeclampsia en embarazo anterior, hipertensas crónicas, diabéticas, las de moderadas, nulíparas, embarazos múltiples. Y esto puede estar asociado, los factores de riesgo, a pruebas biofísicas y bioquímicas. Es simplemente un pantallazo para que sepamos que existan. El factor de riesgo, si lo evaluamos junto con la medición de la presión arterial media y el estudio del índice de pulsatilidad de la arteria uterina en el primer trimestre, puede aumentar la predicción
de una preeclampsia a un 80%. Si a esto le agregamos los factores bioquímicos como la proteína placentaria, la PAP-A, puede aumentar la detección al 93% de sensibilidad. Esto es un poco cómo se mide la presión arterial media, la paciente en reposo, con el brazo a la altura del corazón, se hace el cálculo de la presión arterial media, cuando esto es un poco más para los cardiólogos, pero también nos sirve para la predicción de la preeclampsia, lo mismo que la medición de la arteria uterina en el primer trimestre. Con respecto a la prevención de la preeclampsia, debemos considerar los pacientes con alto riesgo de preeclampsia que podemos iniciar un tratamiento con ácido acetilsalicílico de 150 miligramos por día entre la semana 14 y 16, antes de la segunda oleada de placentación, de forma continuada hasta la semana 36. Así como en mujeres que consideramos que tienen baja ingesta de calcio, poder agregar un suplemento de calcio. Y por último, podemos decir que la terapia indicada es elegir el momento oportuno y el lugar adecuado para terminar la gestación. El manejo obstétrico de la preeclampsia se basa en el balance entre la salud del feto y de la madre, y no hay evidencia de mejor resultado entre las conductas activas o expectantes en el manejo de la preeclampsia. Es decir, tenemos los protocolos que nos van a guiar, pero debemos tener también parámetros que nos sirvan para saber cuándo tomar una conducta activa de la paciente y del feto. Bueno, muchas gracias. La doctora. Genial. Bueno, excelente tu clase. Excelente, excelente. Me parece que, así como decías, doctora, que esta es una consulta muy frecuente, es una consulta frecuente también, no solo para ustedes, también para los clínicos, también para los cardiólogos. Y bueno, es importante que nosotros sepamos, primero, estas pautas fantásticas que nos has dado de cuando una hipertensión es leve, moderada y podemos manejarla nosotros en consultorio, y cuando ya debemos decir, no, esto necesita un especialista. Claro. Necesitamos, ¿por qué? Esencialmente porque las complicaciones en el bebé, en el feto, son muy importantes por el daño que se hace en la placenta, por el alto riesgo de desprendimiento placentario, por el sufrimiento que aparece tanto en el bebé como en la mamá, que está sufriendo un montón de cambios en su cuerpo, que está, bueno, con todas estas situaciones propias del embarazo. Bueno, doctora, vamos a ver si hay preguntas, si alguien tiene dudas en aprovechemos para hacer preguntas. Bueno, contame algo que quieres hacer hincapié en cuanto a los antihipertensivos en embarazadas que quizás estaban tomando un antihipertensivo previamente. Es frecuente que estén tomando a veces los beta bloqueantes. No sé si tanto los ARA2 o los IECA vienen previamente, generalmente son mujeres jóvenes, pero sí está muy difundido el uso de los beta bloqueantes ahora. Cuéntame un poquito. Con respecto al uso de los beta-bloqueantes, la betalol, que es uno de los utilizados, o atenolol, no estaría indicado en el uso de la paciente embarazada. Se debe cambiar por la betalol vía oral o por alfa-metildopa, porque puede producir algún efecto adverso en el feto, sobre todo. Claro. Me refiero a los que están tomando habitualmente el Corbis, el Carvedilol y todos estos. Entonces es oportuno hacer el cambio y titular con la betalol vía oral. Sí, la betalol vía oral, sí, es lo que más se dispone, o el alfa-metildopa. Es muy frecuente que asistan a la consulta con hipertensión diastólica. Quizás tienen 13, 12, 13 en la tensión sistólica, pero la diastólica en 9, 10, y generalmente la tensión diastólica es muy mal tolerada.
es más sintomática que la presión sistólica alta y genera ese malestar, esa sensación de mareo, bastante desagradable. Y bueno, esa es una de las consultas que son más frecuentes por la tensión mínima diastólica. Bueno, no arrancar ni con los IECA, que son los de uso habitual, no contraindicados en embarazo, no los ARA2, no la amlodipina como antagonistas cálcicos, no es recomendado, sí arrancar con alfa-metildopa. Me ha pasado, doctora, que no está disponible, puede ser, en todas las farmacias el alfa-metildopa, que es difícil conseguirlo. Es como muy relativo eso. Nosotros es la primera droga de indicación la alfametildopa, pero en ¿No caso de tienen ustedes dificultades en la indicación y en el acceso en la farmacia? por lo menos nosotras las embarazadas no nos manifiestan No. mucho esa dificultad en este momento. Sí ha habido Ujú. veces que no se podía conseguir, pero en este momento por lo menos no estamos teniendo Son de ese mejor acceso. Bien. problema. Sí, porque yo he tenido algunas dificultades cuando vos le indicás y te dicen, no, mire, no conseguí en esta farmacia, no, en aquella tampoco. Bueno, Claro. me parece que quizás ha sido una situación aislada, no vamos. Lo Bueno, que yo quería plantear un poco también, y sobre todo, ya que te tengo, Doc, es el tema de la administración en dosis, eh, digamos, muy bajitas, de 250 cada 12, o hemos visto pacientes de hasta administraciones de 250 días, que en mm, realidad no no es sabría efectivo. decirte si eso es efectivo en el cuadro de la preeclampsia leve o de la hipertensión gestacional leve. No sé qué opinas vos acerca de eso, Doc. Mira, lo primero que hay que hacer es un cambio de conducta. La hipertensión en el embarazo se asocia a retención de líquido, a los edemas en las piernas, a todo esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es un cambio en la alimentación, retirar la ingesta de sal, hacer una dieta liviana, sana, eso como primera medida. Em, y a veces me parece que tiene que ver con el miedo del médico en cuanto a medicar. Creo que el alfa-metildopa tenemos que tener la tranquilidad de que no le va a producir daño al bebé. Y a la mamá le va a hacer un fantástico beneficio. Y tenemos que saber cuál es el tiempo de acción, cada cuánto debemos darla. Una vez al día realmente no tiene ningún efecto. Una vez al día no tiene efecto. Te dicen, no, pero es a veces o tiene la tensión un poquito alta. No, no hay un poquito alta, un poquito baja. ¿Está alta o no está alta? Claro. Entonces, sí tenemos que poner por lo menos cada 8 horas. ¿Queremos dar una dosis bajita cada 8 horas? Bueno, queremos ir titulando siempre cuando tenemos la primera consulta, la primera instancia. Vamos a ir titulando, no vamos a dar una dosis alta para que baje la presión de golpe, no, vamos a ir titulando. Y bueno, de esa manera tenemos que ir manejándonos, pero siempre sabiendo que una dosis al día, 2 dosis al día, no tiene efecto por la vida media de la medicación, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Más bien damos una dosis bajita, pero repartida en 3 dosis, entonces vamos a saber que va a estar durante todo el día protegida Claro. la paciente. Y bueno, me También, parece que no veo preguntas, me parece que estamos aclarando todas las dudas, o tu clase ha sido fantástica, doctora. No hay muchas dudas. Creo que no hay que tener miedo en medicar al paciente, al contrario, si nosotros perdemos tiempo y no lo medicamos, estamos poniendo en riesgo la viabilidad de ese embarazo y el daño posterior para esa mamá. Entonces, no hay que tener miedo. Si, en el caso de que no nos animemos, derivarlo a ustedes y exacto. no perder tiempo Sí, en tratamiento. y muchas veces también no asustarse cuando la paciente llega con la presión alta, tenerla un ratito en el consultorio en reposo, tomarse el tiempo para volverle a medir la presión, la tensión arterial, tener en cuenta
los demás síntomas clínicos y valorar también los factores también de la paciente, previos, todo me parece que es importante. Genial. Alguien Bueno, levantó la mano, no sé. ¿cómo? No sé que alguien levantó la mano ahí, me parece. No A sé. ver. No veo aquí manitas levantadas. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Tu clase ha sido muy importante, ha sido muy clara, hemos entendido todo. Les vamos a darles información a la gente del curso que nos queda una sola clase de ginecología y obstetricia para el próximo viernes, que es interrupción del embarazo, que nos va a dar la doctora Anaí Ferrero, ¿sí? Invitamos a todos, a partir de este fin de semana ya va a estar las preguntas de examen que nos ha hecho la doctora, así que a contestar todo, a prestar atención. Pueden revisar la clase, va a quedar en el grupo, ¿sí? Esta clase para que puedan verla nuevamente. Y bueno, completen los exámenes. Les agradecemos a todos la participación. Doctora, inmensamente agradecida contigo. Bueno, gracias por la invitación. Y los despedimos a todos. Que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, ¿Sí? Muchas luego. gracias. Hasta luego.